John Bowen jamás imaginó que el lugar donde miles de personas corrían para alcanzar vuelos terminaría convirtiéndose en una trampa mortal imposible de detener. Había llegado al aeropuerto de Denver una madrugada helada de invierno. Tenía 46 años, trabajaba reparando sistemas eléctricos y llevaba más de 20 años moviéndose entre terminales, hangares y pasillos de mantenimiento. Conocía cada sonido de un aeropuerto. El rugido distante de los motores. Las ruedas de las maletas golpeando el suelo. Las alarmas breves de los carros de equipaje. Pero aquella mañana escuchó algo diferente. Un zumbido metálico. Un sonido corto. Inestable. Y luego un estallido. La explosión ocurrió debajo del piso técnico, donde John revisaba un panel eléctrico conectado a las cintas automatizadas de equipaje. Durante apenas unos segundos, nadie entendió qué estaba pasando. Las luces comenzaron a parpadear. El humo empezó a llenar los túneles inferiores. Y cuando el sistema de emergencia intentó activarse, otra explosión sacudió toda la terminal. John intentó escapar. Pero el fuego ya estaba atrapándolo desde ambos lados. Los trabajadores de seguridad escucharon sus golpes desesperados contra una puerta bloqueada mientras las alarmas inundaban el edificio. Algunos pasajeros incluso pensaron que era parte de un simulacro. Nadie imaginaba que, debajo de sus pies, un hombre estaba muriendo atrapado dentro de uno de los sistemas más complejos de todo el aeropuerto. Y lo peor llegó cuando encontraron el cuerpo. Porque los investigadores descubrieron que el incendio no había sido provocado por una falla aislada, sino por una cadena de errores eléctricos ignorados durante meses. Pero aquella muerte apenas era el comienzo. Porque años después, otro aeropuerto viviría algo todavía más perturbador. Carlos Méndez odiaba volar. Cada vez que entraba a un aeropuerto sentía la misma presión en el pecho. Pero aquella tarde en Sao Paulo no tenía alternativa. Su hija estaba enferma y necesitaba regresar a casa lo antes posible. El aeropuerto estaba saturado. Familias enteras empujándose frente a los mostradores. Pantallas retrasando vuelos cada poco minuto. Empleados gritando nombres por los altavoces. Carlos apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Y fue entonces cuando ocurrió. Una maleta abandonada apareció cerca de la zona de seguridad internacional. Al principio nadie le prestó atención. En un aeropuerto siempre hay equipaje olvidado. Pero un guardia notó algo extraño. No tenía etiqueta. No tenía identificación. Y el cierre parecía forzado. En cuestión de minutos comenzaron las evacuaciones. La gente corría sin entender nada. Algunos pensaban que se trataba de un ataque terrorista. Otros simplemente siguieron a la multitud. Carlos quedó atrapado entre cientos de personas intentando atravesar un mismo pasillo de salida. Los gritos comenzaron cuando alguien cayó al suelo. Luego otro. Y otro más. El problema no era la amenaza. Era el pánico. La estampida humana empujó a decenas de personas contra las puertas automáticas bloqueadas. Carlos intentó proteger a una mujer mayor que había quedado atrapada entre la multitud. Pero la presión era demasiado fuerte. Miles de cuerpos avanzando al mismo tiempo. Personas trepando sobre otras para respirar. Niños separados de sus padres. Cuando finalmente lograron vaciar la terminal, Carlos ya no podía levantarse. Murió asfixiado contra una pared metálica sin que la supuesta bomba siquiera existiera. La maleta estaba vacía. Pero el miedo había sido suficiente para matar. Y si el pánico podía convertir un aeropuerto en una tumba, el siguiente caso demostraría que los propios aviones podían hacer algo mucho peor. Juliane Weber tenía 17 años y acababa de aterrizar en el aeropuerto de Frankfurt después de uno de los vuelos más turbulentos de su vida. Afuera caía una tormenta brutal. El viento sacudía las ventanas de la terminal y los rayos iluminaban las pistas cada poco segundo. Muchos pasajeros querían salir rápido. Nadie deseaba permanecer allí más tiempo del necesario. Pero Juliane tenía una obsesión. Le encantaba grabar aviones. Mientras otros pasajeros corrían hacia la salida, ella se quedó observando las pistas detrás de un enorme ventanal. Sacó su cámara. Enfocó un avión que comenzaba a maniobrar bajo la lluvia. Y justo entonces ocurrió algo imposible. El motor explotó. Una llamarada gigantesca salió disparada hacia un lado de la pista mientras fragmentos metálicos atravesaban el aire a una velocidad brutal. Uno de esos pedazos rompió directamente el cristal de observación. Los pasajeros comenzaron a gritar. La lluvia entró violentamente dentro de la terminal. Y Juliane, que seguía sosteniendo la cámara, apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un fragmento de turbina impactara contra ella. Los videos de seguridad mostraron algo aterrador. Durante varios segundos, nadie se acercó.
Todos estaban paralizados viendo el humo, las llamas y el caos en las pistas mientras un adolescente moría a pocos metros de las tiendas del aeropuerto. Pero ni siquiera eso se comparaba con lo que ocurrió años después en una cinta de equipaje. Martin Blake trabajaba en el aeropuerto de Atlanta descargando maletas durante los turnos nocturnos. Era un trabajo agotador. Frío en invierno. Sofocante en verano. Pero el verdadero peligro estaba oculto debajo de las terminales. En los túneles. Kilómetros enteros de bandas transportadoras funcionando sin descanso. Martín llevaba años escuchando historias de accidentes horribles allí abajo. Brazos atrapados. Dedos arrancados. Trabajadores golpeados por carros automáticos. Pero siempre pensó que jamás le ocurriría a él. Hasta aquella madrugada. Una maleta quedó atorada dentro de una de las bandas principales. El sistema comenzó a atascarse. Las alarmas sonaron. Y Martín decidió bajar para destrabarla manualmente antes de que todo colapsara. El problema era que alguien reactivó el sistema sin saber que él seguía allí. Las cintas comenzaron a moverse de golpe. Martín intentó salir. Pero su ropa quedó atrapada. Los trabajadores escucharon sus gritos desde el otro extremo del túnel mientras el mecanismo lo arrastraba lentamente hacia una sección cerrada de engranajes industriales. Intentó liberarse desesperadamente. Incluso logró quitarse parte del uniforme. Pero no fue suficiente. Cuando finalmente apagaron el sistema, el silencio dentro del túnel era absoluto. Muchos empleados renunciaron semanas después. Porque todos entendieron algo horrible. La mayoría de pasajeros jamás imagina lo que existe debajo de un aeropuerto. Y tal vez sea mejor así. Aunque algunos peligros no estaban ocultos bajo tierra, sino directamente sobre las pistas. Ahmed Al-Salem llevaba solo 3 semanas trabajando guiando aeronaves en el aeropuerto de Dubái. Era joven, rápido, ambicioso. Quería convertirse en supervisor antes de los 30 años. Pero había una regla que los veteranos repetían constantemente. Nunca te acerques demasiado a los motores. Ahmed escuchó esa advertencia cientos de veces. Y aún así, aquella noche decidió correr. Un avión acababa de aterrizar bajo una tormenta de arena brutal. La visibilidad era pésima. Los trabajadores apenas podían ver las señales luminosas sobre la pista. Ahmed intentó atravesar rápidamente detrás de una aeronave que todavía mantenía los motores encendidos. Y entonces sintió algo extraño. El aire cambió. Como si una fuerza invisible lo estuviera jalando. Los motores de un avión comercial generan una succión tan poderosa que pueden arrastrar personas completas desde varios metros de distancia. Ahmed intentó retroceder. Pero ya era demasiado tarde. Los trabajadores comenzaron a gritar desesperados mientras el joven desaparecía frente a la turbina. Todo ocurrió en segundos. Y durante horas, las operaciones del aeropuerto continuaron alrededor del lugar como si nada hubiera pasado. Porque los aeropuertos jamás se detienen. Ni siquiera después de una muerte. Pero hubo una tragedia que convirtió un aeropuerto entero en un infierno imposible de olvidar. 2 Boeing 747 gigantescos atrapados entre niebla espesa sobre una pista demasiado pequeña. Miles de pasajeros esperando llegar a sus destinos sin imaginar que estaban entrando en los últimos minutos de sus vidas. Las comunicaciones comenzaron a fallar lentamente. Frases incompletas. Órdenes mal entendidas. Pilotos creyendo escuchar autorizaciones que nunca llegaron realmente. Y luego vino el error. Uno de los aviones aceleró para despegar mientras el otro todavía seguía sobre la pista. La niebla era tan densa que ninguno podía verse. Hasta el último segundo. Los pasajeros apenas alcanzaron a notar un destello gigantesco atravesando las ventanas antes de que ambos aviones colisionaran violentamente. El impacto fue tan brutal que partes completas de las aeronaves salieron disparadas sobre el aeropuerto mientras una bola de fuego iluminaba toda la pista. Algunas personas sobrevivieron al primer choque, pero quedaron atrapadas dentro del fuego. Los rescatistas describieron escenas tan horribles que muchos jamás volvieron a trabajar en emergencias aeroportuarias otra vez. Más de 500 personas murieron aquella tarde. Y todavía hoy sigue siendo el accidente más mortal ocurrido dentro de un aeropuerto en toda la historia. Pero incluso después de algo así, los aeropuertos siguieron acumulando tragedias. Porque detrás de las luces, las tiendas y los anuncios de vuelos, existen lugares donde un simple error puede convertirse en una sentencia de muerte instantánea. Personas absorbidas por motores. Trabajadores aplastados bajo toneladas de equipaje. Pasajeros asfixiados por estampidas. Explosiones ocultas bajo terminales. Y pilotos que desaparecieron entre niebla y fuego antes de siquiera despegar. Tal vez por eso los aeropuertos producen una sensación tan extraña.
Porque, aunque parecen lugares normales, en realidad están llenos de máquinas gigantescas, combustible, presión humana y errores que ocurren a velocidades imposibles de detener. Así que ahora dime, ¿cuál de todas estas muertes te pareció más aterradora? Y si quieres seguir descubriendo las tragedias más perturbadoras y los accidentes más impactantes que casi nadie se atreve a contar, suscríbete al canal, porque el video que aparece en pantalla demuestra que algunos de los lugares más peligrosos del mundo están llenos de personas que creen estar completamente seguras.